hermanos de otras ciudades, de otras regiones de nuestro país y también del extranjero. Y queridos hermanos, como ustedes ya me imagino se dieron cuenta, estamos transmitiendo directamente desde nuestro templo, por lo cual damos las gracias a Dios porque Él ha permitido que así sea. ¿Ya? Después de 1 año y medio más o menos de cultos a distancia, ¿ya? Es un primer paso en este plan de retorno, ¿ya? O el plan paso a paso que ha establecido el gobierno. En segundo lugar, también quiero mencionar que tenemos una segunda buena noticia, que hoy día durante el culto tendremos bautismos, ¿ya? Y eso significa que nuevas almas, ¿ya?, se integran al reino de nuestro Señor. No menos importante señalar que este culto se está realizando bajo todas las normas de seguridad, ¿ya?, sanitaria que ha establecido el Ministerio de Educación, ¿ya?, tanto el uso de mascarillas, el uso de alcohol gel y también la cantidad de personas establecidas para poder reunirnos. Para dar inicio a este culto, nos vamos a dirigir al Señor, ¿ya?, para que Él pueda acompañarnos durante el desarrollo de todas las actividades, y para ello le voy a pedir a la hermana Cecilia que nos dirija en oración. Hermanos, ustedes en sus casas inclinemos nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, por la vida y la salud. Te damos gracias, Señor, por tu protección en tiempos normales, Señor, y en este tiempo de pandemia. También por permitirnos estar hoy día aquí congregados para honrar tu nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de las distancias, tú has permitido que a través de las tecnologías hemos podido estar trabajando, Señor, y continuando honrando tu nombre. Señor, ahora pedimos tu dirección por este culto, por nuestros pastores que tendrán a cargo los bautismos, por nuestros hermanos que se bautizarán y por el equipo del Ministerio de Comunicación que hacen posible este servicio. Gracias te damos por todo en tu santo nombre, Señor. Amén. Bueno, ahora pasaremos a un periodo de alabanzas, ¿ya?, que está dirigido por el Ministerio de Música, y agradecemos al grupo Adora y al grupo Vallecán que nos van a acompañar en esta mañana en este primer periodo de alabanzas. Olvidándose de sí.
hermoso escuchar tu palabra en el gozo del Señor. Cuán hermoso ver las almas transformadas y tu espíritu obrar. Cuán hermosa es la eficacia de tu voz. Cuán benditos son los pies que llevan tu evangelio de verdad. Cuán hermoso ese día que tú vengas a la tierra a buscar a tu iglesia redimida que te honra de verdad. Cuán glorioso eres tú, oh mi Cristo, que nos das eternidad, que nos das eternidad. Hermanos, a continuación pasaremos a un momento solemne dentro de nuestro culto y que corresponde a los bautismos. Para ello voy a dejar con ustedes a nuestro pastor, Marcelo Late, quien dirigirá esta actividad. Buenos días, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. En este momento especial que tenemos también y de mucha alegría en el corazón. Vamos a, por supuesto, presenciar el bautismo de 4 hermanos, un hermano y 3 hermanas. Y este es el momento también que a nosotros como cristianos nos llega profundamente al corazón porque podemos dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo, que Él es nuestro Señor y Salvador. En ese sentido también les llamamos a ustedes, si tienen algún deseo, si el Señor está colocando esa intención en su corazón, que también se unan a esto y que nos contacten a nosotros los pastores, porque vamos a comenzar luego también un grupo de bautismo nuevamente, un taller de bautismo, y también atrévete a dar testimonio de esa fe en Jesucristo. Por supuesto, nos colocamos contentos porque sabemos que a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, Dios sigue trabajando en medio de nosotros. Y eso es lo que proclamamos. El pastor Freddy ahora va a bajar a las aguas ahí en el bautisterio y él va a comenzar estos bautismos. Sí, ahí está bajando el pastor Freddy, ¿no es cierto? Está ahí. Y el primer hermano que va a ser bautizado es Iván Andrés Gómez Peña. Por cuanto Iván Andrés ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, en nombre de la primera Iglesia Evangélica Bautista de Concepción y como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Damos gracias a Dios por Iván, quien ha sido bautizado en este momento, y entra al agua la hermana Carla Cecilia González Field. Por cuanto, Carla Cecilia, has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y hoy has decidido seguirle a través de las aguas del bautismo, en el nombre de la primera Iglesia Bautista de Concepción, y como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora será bautizada la hermana Jovita Esther Cuevas Moreno. Por cuanto Jovita ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y ha decidido seguir a Cristo también en el bautismo. En el nombre de tu amada Iglesia, primera Iglesia Bautista de Concepción, y como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora será bautizada la hermana María Isabel Vega Figueroa. La abuela y el primer bautizado, Iván, es su nieto. Y alabamos al Señor por eso, porque familias deciden seguir a Cristo. Y hoy día, en nombre de la primera Iglesia Bautista y como ministro del Evangelio, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos como iglesia de incorporar al cuerpo nuevos miembros, personas que han decidido dar un paso más en este desarrollo de seguir a Cristo. Le han aceptado, han crecido y ahora quieren seguir obedeciendo al Señor y lo van a seguir haciendo en su vida. Porque nunca dejamos de crecer en las cosas de Dios. Y si alguno de ustedes quiere también bautizarse, hacerse miembro de la iglesia y seguir obedeciendo, le invitamos. Comuníquese con secretaría de nuestra iglesia o con los pastores y les ayudaremos a unirse a las clases de bautismos
y a seguir a Cristo en todo instante. Les esperamos. Nuestros teléfonos son conocidos y el teléfono de la iglesia está a su disposición. Dios los bendiga. Damos gracias por estas 4 personas que han decidido seguir a Cristo. Tienen sus historias maravillosas y el Señor con ellas seguirá haciendo. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has bendecido con nuevos miembros que quieren seguir creciendo en las cosas tuyas. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo, el Rey de paz, en horas
En este momento los invito para que en sus hogares busquen 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8, que corresponde a nuestra lectura bíblica del día de hoy. La leeré en la versión NBI. Dice así su palabra. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. En este momento haremos una oración por la palabra leída. Hermanos, los invito a todos a dar gracias a Dios por esta palabra que ha sido leída. Señor, en este momento te damos gracias nuevamente por la salud y por la vida que tú nos has dado hasta este momento, por concedernos poder participar en este culto en vivo y en directo, Señor, y también agradecer la palabra que tú nos tienes preparada para este día, ¿ya? En la cual tú nos instas a mantenernos firmes, Señor, en las actividades religiosas diarias que nosotros hacemos, Señor, a no tener miedo, a no tener vergüenza de decir que nosotros somos cristianos. Y eso porque a ti te ha placido que nosotros seamos tus hijos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que esta lectura bíblica y estas palabras puedan tener cabida en nuestro corazón, para que nunca las olvidemos y siempre las tengamos presentes en nuestro diario vivir. Gracias te damos por todo, Señor, en tu santo nombre. Amén. Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga nuevamente en esta mañana, en este culto, donde también tuvimos bautismos, donde personas pudieron expresar públicamente esa fe en Jesucristo que Él y ellas tienen. Eso es lo que nosotros también predicamos como iglesia, el camino de Jesucristo. Un camino que trae esperanza, que trae transformación, que nos transforma a nosotros, nos transforma en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros podríamos dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Y hemos estado trabajando también en la idea del carácter cristiano, un carácter cristiano que se va formando con el tiempo, que el Señor lo va formando a través de su Espíritu Santo en nosotros, pero que también comienza con una transformación primera, que es cuando nosotros decidimos entregar nuestras vidas al Señor. Ese es el llamado también para todos nosotros. Y esto va provocando, por supuesto, frutos en nuestra vida. Hoy día, en particular, vamos a hablar de la valentía. Esa característica que los antiguos griegos la consideraron dentro de las 4 virtudes cardinales. La idea del coraje, del hacer las cosas a pesar de las circunstancias. Fíjense que muchas personas piensan que la valentía tiene que ver con no sentir miedo, pero no sabemos si alguien ha existido en el mundo que no haya tenido miedo alguna vez. ¿Usted se ha encontrado alguna vez con una situación tan grande, con un desafío tan grande en su vida, que al final no sabe qué hacer y ustedes han dicho, no, esto no lo puedo hacer, no lo puedo lograr solo o sola? Y le ha dado miedo también por lo que se viene. Fíjense que en las condiciones que estamos, muchas personas han tenido miedo en medio de esta pandemia. Han habido crisis también en ese sentido de ansiedad por todo lo que se está viniendo. Y mucho tiene que ver con esa característica de no saber lo que va a pasar a futuro, pero también el sentirse incapaces de hacer ciertas cosas. Por supuesto, aquí en el versículo
7 se habla de Timoteo teniendo una especie de timidez. La timidez es algo que todos podríamos tener, algunos dicen que no, que por condiciones naturales, digamos, tienen una personalidad más extrovertida, más fuerte. Pero aquí estamos hablando también de esa timidez que se expresa en la vida cotidiana. Ese temor, digamos, a que algo malo pase. Y el texto de hoy también nos muestra que el Señor quiere otra cosa para nosotros, para sus hijos e hijas. Fíjense que Timoteo tiene una fe sincera, dice el apóstol Pablo, una fe sincera. Pero también él es una especie de hijo espiritual. Fíjense cómo el lenguaje que usa con respecto a él. Nosotros podríamos imaginarnos hoy en día que Pablo nos está escribiendo a nosotros y nos está aconsejando ciertas cosas, entendiendo que tenemos esa fe sincera en el Señor, honesta, sin dobleces, sino que queremos realmente crecer en Él. Y lo primero que le dice, fíjense, ahora sí vamos al texto, es en el versículo 6, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. En el capítulo 4 de la primera epístola a Timoteo, esta es la segunda, que se lo escribe en su época de madurez el apóstol Pablo, ya le había dicho que eran los ancianos también los que habían orado, impuesto manos sobre él. Y aquí se muestra que el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para entregarle un don a Timoteo. No es que Pablo le dé el don, sino que es Dios a través del Espíritu Santo y usando a Pablo el que le da el don. ¿Saben lo interesante de esto? Es que le dice, te recomiendo que avives esa llama. Primero, los dones no vienen de nosotros, los dones vienen entregados por Dios. Algunos hacen la diferencia entre don y talento, pero fíjense que cuando Dios está presente, incluso los talentos que pueden ser naturales, son usados de una forma muy grande y con mucha fuerza en lo que nosotros hacemos. Dios los potencia, pero en este caso, es nuestra responsabilidad el avivarlos. O sea, alguno podría decir que los dones no se avivan, sino simplemente nosotros no tenemos ninguna responsabilidad al respecto, sino que simplemente los recibimos. Entonces aquí hay dos cosas que a lo mejor este texto nos enseña. Primero, preguntarnos ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? Ese don, esa pasión que el Señor entrega para bendecir a otros y que da fruto, porque todo don da fruto. ¿Cuál es tu don? Y segundo, ¿lo estás avivando? ¿Lo estás avivando, cultivando para bendecir a otros o te estás quedando para ti? Fíjense que los dones son dados para edificar a otras personas, para edificar al cuerpo de Cristo. Y no solamente, alguien podría decir, en la iglesia institucional, entre nosotros, no, a la comunidad donde tú te mueves, en tu vecindario, en tu familia, en tu trabajo. Poner tus dones al servicio de otros para que otros también se acerquen a esta esperanza que nosotros tenemos, que es Jesucristo. Simplemente eso. Seguir proclamando a través de eso que el Señor nos da a Jesucristo donde estemos. En ese sentido, tenemos que, por supuesto, tener una cierta valentía para hacerlo en todo lugar. Por eso es tan importante hoy día este tema de la valentía. Actuar a pesar del miedo que nos pueda provocar el hecho de reconocer que seguimos a Cristo. En medio de nuestra sociedad, en medio de Concepción, en medio de nuestra familia, a lo mejor, si alguno de ustedes tiene conflicto con eso, o en medio de los compañeros de trabajo, o los amigos. Pero ese es nuestro desafío, avivar la llama. ¿Y cómo se aviva la llama? De los dones que el Señor nos ha dado. Simplemente ejerciéndolos, aprendiendo,
El que sirve tendrá que aprender a servir mejor. Por supuesto, todos los cristianos tenemos un llamado a servir, pero en diferentes ámbitos o de diferentes formas. Pero en ese sentido tenemos que hacerlo de una forma mejor, avivar esa llama, esa pasión, esa fuerza que viene de Dios. El que le gusta dar estudios bíblicos o crecer en la palabra, no se puede quedar con eso, sino que tiene que entregarlo, pero de una manera que sea de bendición para otros. El que usa sus cuerdas vocales también para bendecir y cantar o tocar un instrumento también lo tendrá que hacer así. El que lidera, el que administra, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos son buenos también para juntar a personas. ¿Cómo te está usando el Señor también para bendecir a otros a través de los dones que Él te está dando? Tienes que cultivar un poco esa valentía de la que estamos hablando hoy día como discípulos y discípulas de Jesús. Alguien que fue tremendamente valiente, que a pesar de las oposiciones siguió adelante con su misión. Esa es la primera parte de este sermón, que tiene que ver con aviva la llama del don que Dios te ha entregado. Para eso tienes que reconocerlo primero. Pero después que lo reconoces, edifica a otros, crece en eso. Y el Señor estará contigo. Y con ese Espíritu Santo también te ayudará. Pero no lo uses para otras cosas. Incluso no gastes ese don. No gastes tu vida, digamos, en otras cosas que no tienen que ver también con honrar al Señor. En ese sentido, comprométete con Jesucristo y con lo que Él te está entregando. En segundo lugar de este tema, que tiene que ver precisamente con la personalidad. Fíjense que en el versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Fíjense que a lo mejor algunos de nosotros desde pequeños pudimos haber tenido un espíritu de timidez, naturalmente, como disposición, o inclusive aprendido de muy pequeños. De hecho, esto se los cuento entre nosotros, que no salga de aquí, pero yo fui muy tímido cuando niño, me costaba también hablar en público, y a veces esa tendencia que es natural de nosotros, que puede ser diferente, algunos pueden ser muy arrojados, pueden hacer muchas cosas, pero esas tendencias que vienen con nosotros, que son parte de nuestra personalidad, no necesariamente honran a Dios. Y fíjense que aquí lo que nos enseña este texto es que Dios precisamente nos va transformando y va cambiando esas disposiciones que son naturales, que vienen con nosotros o que son aprendidas, y quiere lograr una obra distinta en nosotros. Quiere hacer algo distinto. Y por eso también nosotros tenemos que preguntarnos cómo nos vemos en el futuro. ¿Queremos seguir siendo iguales o queremos crecer y cada vez tener una mejor relación con Dios y, por supuesto, bendecir a otros? ¿O queremos estar así, igual, plano, por toda la vida? Hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Y fíjense que aquí, como yo les decía, el texto nos dice otra cosa. Yo no les he dado un espíritu de timidez o de miedo. No le he dado eso, sino que un espíritu, fíjense, de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que quiere construir el Señor. Es probable que Timoteo haya tenido problemas de timidez graves. Y Pablo se lo está aquí recordando. En medio de las dificultades de predicar el Evangelio en Éfeso, que era donde Timoteo estaba. Probablemente problemas políticos, persecuciones desde el Imperio Romano, algunos problemas también que tenían que ver con lo que se entendía en ese tiempo como algo valeroso. El valeroso es el que iba adelante, ¿no es cierto?, el que ganaba guerras.
Pero el Evangelio muchas veces tiene que ver con otras cosas. Que es lo mismo que podría pasar hoy día. Alguien que sea tímido en compartir el Evangelio o hablar de Jesús o decir yo soy cristiano, simplemente porque les da timidez el hacerlo frente a sus colegas, por ejemplo, o frente a sus amigos. No, yo prefiero pasar piola, como dicen los jóvenes. O en mi vecindario, no, yo no me meto con nadie. Espíritu de timidez. O inclusive, digamos que el Señor te da un don, como decíamos en el punto anterior, pero te pide algo más, algo más. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir ese camino que el Señor te está pidiendo? ¿Saben qué? Muchas veces las personas que son tímidas y no quieren hacer algo, aunque el Señor se lo está pidiendo, le está diciendo, haz esto, yo estaré contigo, yo no te abandonaré. Pero no lo hacen porque se fijan mucho en sí mismos. O sea, yo no tengo la capacidad, yo no puedo hacer esto, yo, no, yo sí, yo. No, yo eso no lo voy a hacer. Pero es al final un yoísmo nomás. Lo que el Señor nos está diciendo hoy día, que esto no se trata de nosotros. No se trata de ti, su plan no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Y Él va a capacitar, Él va a dar los dones, Él nos va a guiar. Y nos va a dar este espíritu de poder, o sea, un espíritu que Él está haciendo una misión y que está llevando a cabo. Él es todopoderoso. Un espíritu de amor, claro, un espíritu de amor por Él, por supuesto, pero también por los demás. De pasión por servir a los demás, por ver el sufrimiento ajeno, realmente verlo y movernos. Eso es amor. Un amor que nos lleva a la acción. Un amor que nos deja sentados donde estamos, no es amor. Esto, voy a volver a repetir, no se trata de ti, y por eso hay que tener dominio propio. Dominio propio para que finalmente no nos dejemos llevar por esas pasiones de quererlo hacer todo. Por ejemplo, el que es muy arrojado y quiere hacerlo todo y dice, no, yo estoy capacitado y yo sé todo, digamos, y que avasalla y que pasa la aplanadora por encima de todos. El Señor no quiere eso porque este amor no es violencia, pero también el tímido que no quiere hacer nada, no se quiere mover porque todo le da miedo. El Señor te llama hoy día en la mañana a comprometerte y te dice que Él estará contigo y que no te da espíritu de timidez, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos quiere dejar donde ahí estamos, hermanos, hermanas, amigos que nos siguen, amigas, no nos quiere dejar donde estamos, sino que nos quiere transformar en una obra preciosa hecha por Él. Un alfarero que está moldeando el barro para hacer una obra preciosa y no solamente para nosotros, para que nos sintamos bien. Esto no es autoayuda, sino que es para bendecir a otros y para glorificarlo a Él. Y en tercer lugar, y último punto, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por mi causa soy prisionero, que por su causa, perdón, soy prisionero. Al contrario, tú también, con poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Fíjense que la sociedad de hoy nos enseña el exitismo. En tiempos de Pablo, la valentía, como yo les decía, tenía que ver con el honor. No podía ser un instrumento yo de vergüenza, sino que en honor. Si yo tenía que pelear por mi país, tenía que ir y morir por él. Ojalá muriera en batalla. Aquí lo que se muestra que la valentía tiene que ver con dar testimonio de Jesucristo. Un Señor que murió en una cruz y que resucitó al tercer día. Eso, desde los puntos de vista antiguos, podría haber sido una derrota.
pero que Jesucristo haya resucitado es victoria. Por eso para nosotros es tan importante esto que hacemos aquí, por ejemplo, los bautismos, donde cada uno da testimonio de esa fe. Hoy en día, por supuesto, muchas personas dicen que ser cristiano no tiene importancia, porque parece inclusive una locura, o algunos inclusive no creen ni siquiera que Dios pueda hacer un milagro, o transformar a las personas, o inclusive hacer algo mejor de nuestro mundo de lo que ya está. Pero nosotros creemos que Él lo hace y lo sigue haciendo. Y eso, por supuesto, a veces puede traer sufrimiento. Y aquí viene el tema, que si nosotros estamos dispuestos a pagar algo de sufrimiento, si eso significa un premio mayor que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Eso no es fácil, porque claro, en nuestra época somos exitistas y ojalá vayamos de victoria en victoria y que nunca nos pase nada malo. Pero a veces cuando se enfrenta a la sociedad y se predica el Evangelio, la enseñanza bíblica, los principios bíblicos, a veces vamos a tener problemas. Pablo en este caso estuvo encarcelado. Él después del último periodo que estuvo libre en Roma, se cuenta la tradición que fue apresado de nuevo y muerto en una persecución a los cristianos. Personas que literalmente han dado la vida a través de los siglos por esta verdad. Y que no han comprometido su fe, sino que al contrario, la han vivido con fuerza. Claro, si uno da estos ejemplos, uno podría decir, yo nunca voy a llegar allá. Yo nunca voy a hacer eso. Yo tengo una fe flaca, una fe débil. Pero fíjense que cuando hacemos ese razonamiento, nuevamente estamos poniendo la mirada en nosotros y no en el Señor. ¿Se fijan lo que nos plantea el texto hoy día? Es sacar nuestra mirada de nosotros, de mi yo, y poner nuestra mirada en Cristo. Es Él el que nos capacita, Él el que nos ayuda, Él el que nos da fuerzas para seguir adelante. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los temores, a pesar de la timidez que podamos tener, Él va a llevar esto adelante y nos va a transformar. Como les decía, yo puedo dar testimonio de eso. Antes, hace unos quizás 20 o 25 años atrás, a mí nunca se me hubiese ocurrido que iba a poder estar enfrente de una cámara hablando a un grupo de personas que están conectadas. Aún a veces me pongo nervioso, pero yo creo que eso es lo que hace el Señor en nosotros, nos transforma, nos cambia la forma de pensar, cambia inclusive nuestros sentimientos, nuestros deseos, y nos va dando cosas, dones, para poder edificar a otros. Y finalmente nos damos cuenta que esto no es por nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino que es el poder de Él. No es nuestro amor, sino que es el amor de Él en nosotros trabajando. No es que nosotros nos dominemos a nosotros mismos y que por una especie de graduación vamos llegando a ser mejores, sino que al contrario, nos reconocemos pecadores, débiles, apartados de Él. Y cuando hacemos eso humildemente, nos damos cuenta que Él hace una transformación en nosotros. Entonces, el llamado de hoy día para ustedes es a ser transformados por ese poder, a dejarse transformar, a avivar la llama del don que el Señor ya le ha dado. Solamente reconocerlo y trabajar en eso para bendición de otros, donde estén. Por supuesto, dejar esas tendencias naturales que a lo mejor a ustedes los dominan, parte de la personalidad, y transformar ese carácter y llegar a ser la mujer o el hombre que Dios quiere que sean. No lo que ustedes quieren, sino lo que Él quiere que ustedes sean. Y finalmente hacerlo con valentía. Hacerlo con valentía a pesar del miedo. De hecho, hay una definición de valentía que a mí me gusta mucho, que dice que valentía es actuar
a pesar de que tengo miedo. Ser valientes entonces es una disposición creada por Dios en nosotros y no algo que nosotros alcancemos. Es un trabajo y una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras decisiones, por supuesto. Pero también los que tienen que tomar decisiones con respecto a Cristo y finalmente entregar su vida a Cristo y decir, sí, yo creo en Él y lo quiero seguir. Él es, y veo a Dios en su rostro. Reconozco que he estado alejado de Él y que me he apartado y que he pecado y me acerco a Él y le pido perdón y lo quiero reconocer como el Señor y Salvador de mi vida. Pero también a lo mejor hay alguien que dice, yo he estado muy en silencio, no he actuado mucho, ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de bautizarme, por ejemplo. Ahora es el momento de comenzar nuevos proyectos, de comenzar un estudio bíblico en hogares, que ahora vamos a comenzar en agosto, vamos a comenzar una nueva serie. Este es el momento donde yo tengo que crecer, invitar a otras personas, amigos, familiares, a que se unan a eso. Y finalmente poner mis dones a su servicio. ¿Quieres hacer ese compromiso? ¿Quieres hacer ese compromiso? Vamos a tener un momento de oración al Señor para entregarle nuestras vidas a Él. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por tu bondad, porque tú nos sigues enseñando a seguirte a ti y no nuestros propios caminos egoístas. Ayúdanos a reconocer cuál es el don que tú nos has dado y ayúdanos a avivarlo, tomar la responsabilidad de crecer en él. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a dejar todo espíritu de miedo, de timidez o inclusive de arrogancia que pueda ser natural en nosotros y seguir el camino de Cristo con un espíritu de poder, de amor y también de dominio propio. Ayúdanos a proclamar tu evangelio siempre, en todo lugar. Y que el compromiso que hacemos en nuestros corazones, tú lo guías siempre. A los que están haciendo compromisos contigo, que tú les bendigas, que tú les motives a seguir adelante. Para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En este momento vamos a ir a un postludio. Con esto terminamos el culto de hoy. Con el postludio vamos a cerrar. No sé si en cámara se pueden ver también los hermanos y hermanas que se han bautizado. Agradecemos a Dios porque tuvimos 4 bautismos. Pero que el Señor nos siga bendiciendo con más compromiso y que podamos siempre entregar nuestra vida a Él y que Él sea el que sea glorificado en medio de nosotros, en medio de su iglesia. El Señor les bendiga.